Una de las más grandes ironías de la historia es la manera como el poderoso Imperio Romano abrazó al cristianismo literalista como la única religión verdadera. Opino que es una gran farsa pensar que después de haber arrasado con el Estado de Israel, Roma terminara adoptando su religión como una razón de fe, ya que esta religión estaba basada en la historia judía y cuyo Mesías había sido ejecutado por el gobierno romano. Pero, ¿cómo fue posible que sucediera esto? La tradición, por supuesto, poniéndole algo de sensacionalismo religioso, dice que la mano de Dios guió al emperador Constantino para que él y todo su territorio conquistado saliese de las tinieblas del paganismo. Sin embargo, para los que hemos despertado de la ignorancia, sabemos que Dios, el Espíritu Creador, no es religión, no se identifica con ningún tipo de doctrina religiosa y mucho menos tiene una religión predilecta. En este video vamos a presentar la verdadera razón de esta irónica historia, y es que el éxito del cristianismo literalista para ser reconocido como la religión del Estado se debió a una estrategia política de Roma. Al indagar en la historia, esta nos muestra que el cristianismo no fue el único culto extranjero adoptado por el Imperio Romano. En el año 304, por ejemplo, cuando solo faltaban 17 años para que el cristianismo pasara a ser la religión del Estado, otro dios hombre salvador llamado Mitra fue declarado protector del Imperio Romano, siendo que los persas eran los principales enemigos de los romanos. Por esto creo que la adopción de Mitra por parte del Imperio Romano es todavía más asombrosa que su adopción del cristianismo. Por este motivo fue que el mitraísmo se propagó por todo el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Y ya para el siglo III se practicaba en todo el territorio dominado por el Imperio Romano. Tanta era la influencia del mitraísmo que a finales del siglo II el propio emperador Cómodo fue iniciado en los misterios de Mitra, lo cual causó muchísimo revuelo en el mundo romano y provocó un gran incremento de la popularidad de este culto. La historia también nos cuenta que otros dirigentes políticos romanos ya habían hecho extrañas alianzas con otras religiones, como por ejemplo Marco Antonio había tomado por modelo a Dioniso, Claudio se había inspirado en Atis, Vespasiano había rendido culto a Serapis y Domiciano honraba a Osiris. Todos tenían una misma razón de fondo, una repetida estrategia política tal como sucede hasta nuestros días, y su principal objetivo era combatir la fragmentación y fortalecer su imperio. Los emperadores romanos necesitaban una fe, es decir, una religión universal o católica, y cada una de estas religiones fueron en su momento utilizadas para hacer esta función. En el siglo IV, cuando llegó el turno al emperador Constantino, este consideró que el cristianismo era una religión ideal para cumplir esta función política durante su gobierno. La ventaja adicional que le ofrecía el cristianismo literalista es que era una religión que ya había hecho la tarea de librarse de sus opositores filósofos, y era una religión autoritaria que ordenaba a sus fieles a tener fe ciega en los gobernantes, tal como sucede hasta el día de hoy cuando se nos dice por parte de esta que toda autoridad es puesta por Dios y que hay que someterse a ellas, aceptarlas y orar por ellas para que Dios les dé sabiduría. Sin embargo, nos damos cuenta que Dios no está involucrado ni interesado en guiar a gobernantes corruptos. Esto era exactamente lo que buscaba Constantino y las autoridades romanas: una religión sin místicos, con misterios exteriores, superficiales y sin misterios al interior del ser, sin forma y sin contenido. Para el año 321, Constantino pasó a ser entonces el primer emperador cristiano. Y aunque su motivación era claramente política, años después afirmó que su conversión se había producido por medio de una visión santa. Él dijo que en la víspera de una batalla, él y todas sus tropas habían visto un signo de la cruz en el cielo a pleno mediodía, con una inscripción que decía: "Con esta señal conquista". ¿Qué señal puede ser esta? ¿Es acaso el Imperio Romano quien tiene la verdad y el que tiene el aval de Dios para matar? Sin embargo, la supuesta señal no era la cruz de Jesús, sino el símbolo del Chi-Rho. Constantino dijo entonces que había recibido en sueños la visita de Cristo y que él portaba el mismo símbolo, ordenándole que lo usara como símbolo en sus batallas contra sus enemigos.
Si hay que darle crédito a esta revelación de Constantino, ¿cómo es posible que Jesús, el príncipe de paz, le ordenara matar en su nombre para así ganarse al imperio más terrible del mundo antiguo, ofreciendo a su emperador un mágico talismán militar? Lo que conocemos, la esencia de la energía de Jesús, sabemos que tal pretexto de Constantino es contradictorio contra el Maestro. Hablemos claro. Constantino era un pragmático, tal como la gran mayoría de políticos y gobernantes actuales, quienes siempre han usado el cristianismo a la conveniencia de sus objetivos políticos. Y es que después de su supuesta conversión milagrosa al cristianismo, Constantino ordenó que pusieran su propia cabeza en la enorme estatua del dios Helios en el Foro de Roma y aceptaba el título de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote del mundo pagano, tal como lo siguieron aceptando todos los emperadores cristianos hasta el año 382. No conforme con esto, el emperador empezó a interpretar el Chi Rho como abreviatura de Cristo. Este símbolo, por tanto, tenía un significado doble, uno para los paganos y otro para los cristianos, lo cual se ajustaba perfectamente al propósito político de Constantino. Como la mayoría de los emperadores romanos, Constantino era un hombre malévolo y despiadado, y es evidente que a pesar de su supuesta conversión, continuó siendo perverso hasta el punto que inmediatamente después de presidir el famoso Concilio Cristiano de Nicea en el año 325, hizo asesinar a su hijo Crispo y a su madrastra Fausta. Y de manera deliberada aplazó su bautismo hasta que estuvo en el lecho de su muerte para poder seguir pecando. Y así como por arte de magia, ese ritual le aseguraría la vida celestial después de morir. Constantino no sabía nada de teología, pero sabía que la unidad del Imperio Romano era necesaria. Por lo tanto, instauró un credo en Nicea que hasta el día de hoy se repite en las iglesias católicas de todo el mundo. Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Tus experiencias y punto de vista son muy importantes para nosotros. Puedes dejarlos en el cajón de comentarios.